Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes una de estas lecciones. Han sido unas lecciones muy bonitas y hoy nos toca una que se llama miedo versus fe. La palabra, simplemente la palabra miedo ya nos ha de traer muchas cosas a la mente, así que vamos a estar platicando de esto que todos sentimos, que es el miedo. Y quizá la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosas nos producen miedo? Quiero que pienses en unas tres cosas, las primeras que vengan a tu mente de cosas, situaciones, personas que te producen miedo. Cuando estuve haciendo este ejercicio, me venían muchas cosas a la mente, desde arañas, cucarachas, serpientes. Podía pensar también en enfermarme o que se enferme alguien de mis seres queridos. En cierta manera la muerte, cómo será, cuándo será. Pero lo cierto es que el miedo es algo que todas experimentamos. ¿Y qué es el miedo? Encontré esta definición que quiero compartir con ustedes. Dice, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El miedo está relacionado con la ansiedad. Subrayé dos palabras que me llamaron la atención. Primero, el miedo es una emoción. Cuando leemos una emoción, estamos hablando de nuestros cinco sentidos. Es decir, el miedo es algo que empieza por algo que percibimos en el mundo. Puede ser algo que vemos, algo que oímos, algo que degustamos, algo que olemos o algo que nuestra piel está experimentando. Esa emoción nos habla de un peligro y el miedo es algo que nosotros tenemos como seres humanos y que nos ayudan a evitar que tengamos accidentes, por ejemplo. Pero vamos a ver las siguientes palabras que también son muy interesantes. El peligro puede ser real, puede ser que huelas humo, ¿verdad? Y después veas llamas y digas, hay fuego, tengo que salir. Puede ser un peligro supuesto. Por ejemplo, estamos un día duchándonos y sentimos una bolita, ¿no? Y empezamos a pensar, es una bolita de grasa, es cáncer. No tenemos una certeza todavía, pero hay ahí una suposición. Puede ser un miedo presente, algo que está sucediendo en este momento, un miedo futuro, cómo va a ser, y si pierdo el trabajo, dónde voy a estudiar, o puede ser incluso un miedo que viene de algo pasado, una experiencia que tuvimos en el pasado que nos marcó y cuando algo similar vuelve a ocurrir, regresa el miedo. Así que yo creo que todas hemos experimentado el miedo. Y el antídoto del miedo, según vamos a ver en esta lección, es la fe. La Biblia, de hecho, nos marca dos antídotos. Nos dice que el amor también echa fuera el temor, pero hoy nos vamos a enfocar al siguiente, que es la fe. En Juan 14:1, fíjense lo que dice. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Ahí están las palabras, confiar. Confiar en Dios y confiar en Jesús. Jesús es el que está hablando aquí. Y al estar yo pensando en qué pasaje podíamos estar desglosando en esta sesión sobre el miedo, me venía a la mente el Salmo 91, quizá porque ha sido uno de los salmos de los que más hemos escuchado en esta pandemia. Y quisiera leerlo con ustedes. Si tienen sus Biblias, léanlo, si no, yo lo voy a leer. Voy a leer el Salmo 91 de la Reina Valera, versión 1960. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus propios ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bonito salmo, ¿verdad? Seguramente muchas de nosotras lo conocemos. Pero vamos a pensar en las figuras de protección de las que nos habla. Cuando tienes mucho frío, ¿qué se te antoja? Un abrigo calientito, ¿verdad? Y nos sentimos protegidas del medio ambiente. O en un día de calor, la sombra de un árbol frondoso. Esa sombra fresca que nos trae descanso. En una guerra podríamos pensar en un castillo donde no va a llegar nadie, ni las flechas nos van a tocar. También podríamos pensar en la hermosa figura de un ave que cubre con sus alas a su pequeño, a su polluelo. Esta es una figura de las que más se conoce de este salmo, ¿verdad? Con sus plumas te cubrirá. Pero también tenemos la idea o la palabra de morada. Yo no sé tú, pero recuerdo que cuando yo era soltera, mi refugio era mi recámara. Ahí era donde yo me podía esconder y hacer mis cosas. Ahora ya de casada creo que la cocina se ha vuelto más mi refugio, ¿verdad? Pero aquí tenemos las figuras de protección que nos habla este salmo. Pero para entender mejor este salmo tenemos que pensar en el contexto. ¿Quién lo escribió? Casi siempre pensamos David. David es el que escribe todos los salmos. Realmente nadie puede decir al 100% o tener esa seguridad de que fue David. Muchos creen que pudo haber sido Moisés porque el Salmo 90, el salmo anterior, fue escrito por Moisés. Y en tiempos bíblicos, cuando no dice el salmo siguiente quién es el autor, se puede inferir que fue el pasado. Si fue Moisés, la verdad es que el salmo adquiere una nueva perspectiva, porque si alguien contempló plaga tras plaga tras plaga, fue Moisés y sus contemporáneos. Ellos vivieron las plagas de Egipto y en el desierto les pasaron un sinfín de cosas. También el Salmo habla muchísimo de las serpientes. Y se acuerdan ustedes de aquella historia donde el pueblo fue atacado por serpientes hasta que Moisés hizo una de bronce que ellos debían mirar para ser salvos. Si Moisés escribió este salmo, entonces, cuando él habla de esa morada en el primer versículo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, él quizá estaba pensando en este lugar, en el tabernáculo. El tabernáculo era como una tienda de campaña que se transportaba de un lado a otro, donde estaba la presencia de Dios. Esa era la morada en la que tal vez Moisés se inspiró al escribir este salmo. El tabernáculo tenía un patio y tenía una habitación grande al centro que estaba dividida en dos partes. El lugar santo, que es el primero, el más grande, donde ven un candelabro, ven una mesa con panes, ven un altar de incienso. Y después estaba la habitación pequeñita que está al fondo, donde ven ustedes nada más un mueble. Ese era el lugar santísimo, el lugar donde Dios mismo moraba, donde estaba su presencia. Y en ese lugar había un mueble, solo uno, que era bien interesante. Se llamaba el Arca del Pacto. Estaba hecha de oro, era un mueble pequeño. Arriba tenía dos querubines que con sus alas cubrían el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar central donde una vez al año el sumo sacerdote iba y ponía sangre de un animalito que simbolizaba ese sacrificio para el perdón de los pecados. Pero fíjate, vamos a regresar al versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios hablaba de ese lugar.
Tal vez Moisés estaba pensando en ese lugar donde estaba la íntima presencia de Dios. Y te fijas que los querubines tienen alas, ¿verdad? Cubrirá, como dice nuestro texto ahí, cuando nos habla de las alas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tal vez el salmista no estaba pensando en las alas o en las plumas de un ave, sino estaba pensando en las plumas, en las alas de estos dos querubines. Qué hermosa figura, ¿no? Qué lugar tan íntimo de tanta protección. Estar allí en la misma presencia de Dios, cubierta o escondida en esas alas de protección. Yo no sé si tú ya entraste a ese lugar, yo no sé si tú ya conoces cómo entrar a ese lugar. Espero que muchas de nosotras sí. Pero si nunca has ido a ese lugar, te tengo buenas noticias. Antes solo podía entrar el sumo sacerdote, solo podía entrar una vez al año y entraba con la sangre de un animalito. Pero no era suficiente para cubrir los pecados, tenía que ser la sangre de alguien que jamás hubiera pecado, pero cuya sangre fuera de tal valor que pudiera cubrir los pecados de todo el mundo. Esa sangre fue la de Jesús. Jesús, y tú seguramente has visto a Jesús en la cruz, ¿verdad? En muchas iglesias hay estatuas, figuras de él, que son representaciones de lo que él hizo. Cuando él murió, su sangre fue puesta en ese propiciatorio para siempre. De hecho, cuando él murió sucedió algo bien interesante. Ese velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, se rasgó, mostrando, se acabó. Ya cualquier persona puede entrar a ese lugar especial. Cualquier persona, tú, yo, en cualquier época del mundo, en cualquier circunstancia, de cualquier etnia, de cualquier trasfondo religioso o familiar, todos podemos entrar a ese lugar santísimo y escondernos debajo de esas alas, estar al abrigo del Altísimo por medio de la sangre de Jesús. Y lo único que tienes que hacer para entrar a ese lugar es creer. Creer que Jesús murió por ti. Creer que Jesús ya pagó por ti y que puedes hoy estar en este lugar, en esta hermosa morada, donde nada te va a pasar, donde vas a estar cubierta, donde vas a estar segura. Pero vamos a seguir con el Salmo. Cuando yo era pequeña, me acuerdo que me daba miedo la oscuridad como a muchas, y yo tenía un lugar favorito cuando tenía miedo en las noches y era obviamente ir a la cama de mis papás y dormirme exactamente entre los dos. Nada más funcionaba. No podía estar yo a la orilla o ya casi cayéndome, tenía que estar yo entre los dos y entonces me sentía segura. Pero ¿qué tal si la cama hubiera estado vacía? ¿Me hubiera sentido segura? No. Lo que me daba seguridad era la presencia de mi papá y de mi mamá. O cuando alguno de los dos viajaba, bueno, el otro, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. No es tanto el lugar, ese lugar santísimo, sino quién está allí. ¿Y quién está allí? Dios. Y fíjate que los primeros dos versículos de nuestro Salmo nos hablan de 4 nombres de Dios. Como si no fuera suficiente uno, 4 veces menciona la palabra Dios en diferentes palabras. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vamos a ver estas palabras. Primero nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra en hebreo es El Elión y significa no hay nadie superior. Si estás tú morando en esa intimidad de este Dios y no hay ningún Dios más grande que Él, ¿podrá haber miedo? ¿Podrá cohabitar el miedo en ese lugar? Pero no solamente es el Altísimo, es el Omnipotente, el Shaddai, el maravilloso Dios que todo lo puede, todopoderoso. Si Dios todo lo puede, ¿tienes razón para estar con miedo? Aparte es Jehová, Adonai, ese nombre precioso que los judíos preferían no mencionar, pero ese nombre
que también es ese Dios con nosotros, un Dios personal, un Dios que no es nada más que está arriba, superior, maravilloso, sino un Dios que se conecta con nosotros, con los seres humanos, Dios con nosotros. Y termina con mi Dios, un Dios íntimo, Elohim, un Dios que no solamente creó la vida, sino que te creó a ti, me creó a mí. No solamente da vida espontánea y no sabe cómo va a salir, Él nada más hizo las cosas y éstas se hacen. No, 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 un Dios que planea, un Dios que crea, un Dios que, como dice el Salmo 139, nos tejió en el vientre de nuestra madre. Este es el Dios bajo el que debemos de habitar. Entonces, fíjate, ya aprendimos. ¿Cuál es esta morada? La presencia de Dios. Es esta relación con Dios. ¿Cuál Dios? Este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el que es por sobre todos, el que todo puede hacer, el que es un Dios personal y que te creó. Pero hay una pequeña condición. Dice el versículo 1, el que habita. Otro versículo dice, el que hace allí su morada. Todas son la misma idea. El que le dice esperanza mía. ¿Te fijas en la idea en la que estamos yendo? El que ha puesto en él su esperanza. En quien has puesto tu habitación. En quien has puesto tu amor. Si te fijas, hay un nombre que tú ya has conocido, pero la condición es, ahí está el lugar. Ahí está el lugar santísimo, ahí está el arca del pacto, ahí están las alas, las plumas que nos pueden cubrir. ¿De quién? De este Dios maravilloso. ¿Pero qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que refugiarnos ahí. Esa es la condición de este salmo. Cuando tenemos un problema, como vamos a pensar en la nieve, y hacemos nuestro pequeño refugio, nosotros decidimos dónde nos vamos a esconder, bajo qué nos vamos a refugiar. Muchas de nosotras nos refugiamos debajo del dinero. Nuestra cuenta de banco nos trae seguridad. Mientras tengamos dinero, todo está bien. Algunas nos refugiamos en las relaciones. Me refugio en que tengo un esposo, me refugio en mis hijos, me refugio en mis padres, me refugio en un amigo o en mi grupo de amigos. Ahí me siento bien. O me refugio en mis talentos, me refugio en mis capacidades, me refugio en mis logros. Mientras los tenga, todo está bien. Pero ¿sabes qué? No podemos tener dos moradas. No podemos confiar en el dinero y que el dinero nos va a proteger y al mismo tiempo decir, no, yo confío en Dios. No es posible. Solo podemos refugiarnos en tiempos de peligro bajo un lugar, bajo un techo. Y esa es la condición de este salmo. ¿Bajo qué techo te vas a refugiar? ¿Te vas a refugiar bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Señor, en el castillo, bajo las plumas de esa arca, detrás del escudo de protección que Él nos ofrece, en la morada del Señor? Encontré una cita muy bonita, vamos a leerla. Dice, un día decidimos confiar en Dios. Sigamos confiando en Él, sean cuales sean las circunstancias. Lo escribió Spurgeon. Si tú aún no has entrado a ese lugar santísimo, entra ahora. Confía en Dios. Refúgiate bajo sus alas. Si tú ya lo hiciste, si tú ya eres hija de Dios y tienes mucho tiempo de caminar con Él, sigue confiando en Él. Sigue refugiándote ahí. No cambies de morada. En esos tiempos de peligro, no cambies de refugio. Quédate bajo las alas del Altísimo. ¿Y de qué nos libra? El Salmo nos libra de muchas cosas. Del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, de las flechas de día, de la pestilencia, de la mortandad, del mal, de la plaga, del león, de la serpiente. Pero fíjate que en este Salmo yo me quiero concentrar hoy en unas palabras que se repiten a cada rato. Peste, pestilencia, mortandad, plaga. Si hubiera yo estudiado este salmo hace un año, tal vez no hubiera tenido el mismo impacto que tiene este año, ¿verdad? Es más, en diciembre quizá no hubiera tenido el mismo impacto que ha tenido a partir de febrero y marzo de este año hasta la fecha, porque estamos viviendo una pandemia. Estamos viendo una peste, una pestilencia, hay mortandad a nuestro alrededor, hay una plaga
De esto nos libra el Señor. Nos libra del dragón también, la serpiente de toda la vida, ¿verdad? Satanás. Todos sabemos, fíjate lo que encontré, todos sabemos que en épocas de pestilencia, el miedo es más dañino y letal que la propia plaga. Vivimos en una época donde hay una enfermedad, el COVID-19, que muchas de nosotras tememos. Pero fíjate lo que decía Spurgeon, también esto lo escribió Spurgeon. El miedo es más peligroso, más letal que la propia plaga. El miedo es el peligro más grande que tenemos ahorita, más que la pestilencia, más que enfermarnos del COVID. Las enfermedades infecciosas, decía Spurgeon, no son algo repulsivo o funesto, son más bien mensajeros del cielo. Y él vivió en tiempos de plaga. Él vivió en Londres cuando hubo plaga. Él sabía de lo que hablaba, no estaba hablando nada más de algo que él había leído o pensado. Él lo vivió. El miedo es el peligro que estamos enfrentando ahora. Y hubo otro hombre en el año 1600 que escribió lo siguiente cuando él también pasó por tiempos de plaga. Fíjense qué hermoso consejo nos da. La fe, que es el antídoto del miedo, se refleja en una persona que en tiempos de pestilencia, consciente y voluntariamente, se mantiene en su puesto y permanece en su casa, realizando la labor que le corresponde, entregándose sin reservas a Dios y haciendo de Dios su habitación. Vamos a regresar a esto un poquito después. William Bridge lo escribió. Si seguimos caminando en este salmo, y me gustaría tener más tiempo para explayarme más, pero vamos a ser muy conscientes del tiempo, llegó una parte en el salmo que dice una frase que Satanás usó cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y es una gran lección de cómo podemos aplicar este salmo incorrectamente, mal. Ya hablamos de cuál es esa morada. Ya hablamos de que a nosotros nos toca refugiarnos bajo esa morada. Ya hablamos que es un salmo condicional. Es decir, hay una condición. El que habita morará. No es, no te preocupes, tú estarás siempre protegido, pase lo que pase, hagas lo que hagas. Satanás usó este salmo incorrectamente. Cuando llevó a Jesús al pináculo del templo, que es esa esquinita que ves allí, le dijo, oye, Jesús, si eres hijo de Dios, o puesto que eres hijo de Dios, o ya que eres hijo de Dios, y le dijo, aviéntate de aquí, y le citó el salmo. Le dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús conocía este salmo, Satanás también, y lo citó. Pero ojo, Satanás sacó una parte del texto. El texto en el salmo agrega esa parte que está ahí en un color diferente. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sacó una parte, la parte más conveniente. Sacó una parte, sacó la condición. Fíjate, sacó la promesa del contexto al quitar esa parte. Ya dijimos, este es un salmo donde hay una condición. Tú vas a estar tranquila cuando pongas tu morada en el lugar correcto. Y a Jesús le estaba diciendo, oye, pues tú eres hijo de Dios, lánzate, no pasa nada, Dios te va a cuidar, ya ves, te va a cuidar de la pestilencia, de la plaga, de la mortandad, del dragón, del león, hazlo. Mutiló también el texto y sacó esa condición. Esa condición, ¿qué significa? Bueno, Proverbios 3:23 repite esta idea, dice, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Hay un camino, todas tenemos ese camino que es la voluntad de Dios, que está escrita en la palabra de Dios, y si andamos en él, no tropezaremos. Si andamos en él. Si andamos fuera, no funciona. Cuando andamos en la voluntad de Dios, podemos reclamar esta promesa. Es como si tú dijeras ahorita en el COVID-19, aquí dice que Él me va a salvar de la plaga, de la mortandad, la pestilencia no me va a destruir.
voy a hacer una fiesta con 50 amigos, que vengan todos, nadie se va a enfermar porque Dios me ama. O voy a salir a la calle sin cubrebocas, voy a salir a la calle, voy a hacer mi vida normal, Dios me va a salvar. No estamos en la voluntad de Dios cuando desobedecemos a las autoridades, no estamos en la voluntad de Dios cuando solo estamos buscando nuestro propio beneficio. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Andar en su voluntad y recibiremos esta promesa. Y la promesa que dice, a sus ángeles enviará. No tenemos tiempo de ir a todo el pasaje de Mateo, pero Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la lección. Con este salmo no tentemos al Señor. No usemos este salmo como, ay, Señor, este es un cheque en blanco. Aquí dice que no me va a pasar nada malo. No, eso es una aplicación incorrecta de este salmo. Tenemos que decirle, Señor, voy a morar bajo tu sombra y voy a confiar en ti. Y Dios cumplió su promesa con Jesús. Jesús no cayó en la trampa. Jesús le dijo a Satanás, no, lanzarme de aquí no es la voluntad de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y terminando las tentaciones, vinieron ángeles y le servían. ¿Y se acuerdan qué bonito dice el Salmo? A sus ángeles mandará acerca de ti. En las manos te llevarán. Fueron y cuidaron de Jesús. Los ángeles fueron y lo cuidaron. El miedo paraliza. Sí, vivimos en una época de mucho miedo, estamos pasando por cosas muy difíciles. El miedo paraliza, el miedo hace que nos sintamos mal. Nos hace sentir adentro de un frasco donde ya no podemos salir. Pero ¿qué hace la fe? La fe descansa. La fe mora bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra de la cruz del Calvario. La fe descansa bajo esas plumas. Y Dios hace una promesa al final del Salmo. No sé si se dieron cuenta. Al final dice, por cuanto este salmista, por cuanto tú has puesto tu amor en mí, yo voy a hacer esto por ti. ¿Y a quién? ¿A quién le habla? ¿A alguien perfecto? No. ¿A alguien que cumple en todo? No. ¿A un estudioso? ¿A alguien con éxito? No. La única condición es amar a Dios, hacerlo nuestro refugio, morar. ¿Y qué nos promete? Nos librará, nos pondrá en alto, nos responderá, estará con nosotros en la angustia, nos rescatará, lo glorificaré, lo honraré, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Qué bonitas promesas. Fíjate todo lo que Él va a hacer si tú te pones bajo la sombra de sus alas. Si tú decides hacer de Él tu morada, si cuando tienes miedo, cuando tienes problemas, no te refugias en tu dinero, no te refugias en personas, no te refugias en una burbuja que tú misma has hecho, sino acudes y te pones bajo la protección de Dios. Creo que de todas estas, la más impactante es la última. Le mostraré mi salvación. Ya nos la mostró, ya nos salvó y no hay nada más hermoso. Sí, estamos viviendo una época de miedo, pero ponte debajo de sus alas. ¿Qué hacer ante el COVID-19? ¿Te acuerdas lo que dijo William Golding? Hace rato lo leímos. Mantente en tu puesto y permanece en tu casa, realizando la labor que te corresponde, entregándote sin reservas a Dios y haciendo de Dios tu habitación. Quédate en casa, obedece a las autoridades, mira, permanece en tu casa, lo dijeron en 1600, no están tan locos nuestros gobernantes. En todas las pestes todo el mundo ha dicho, quédate en tu casa. ¿Qué más debes de hacer? Haz lo que te toca, realiza la labor que te corresponde, cuida de tu familia, cuida de los tuyos, disfruta a tus hijos, fortalece tu relación con tu esposo, habla con tus familiares a través de los teléfonos, a través del WhatsApp, a través de toda la tecnología que tenemos, comunícate con ellos, fortalece tus relaciones, pero sobre todo entrégate a Dios sin reservas, no tengas dos moradas, elige solo una y mora bajo su sombra, pasa tiempo con Dios. ¿Te acuerdas? El arca era un lugar de intimidad, no era un lugar nada más de ver de lejitos. El patio del tabernáculo sí, ahí la gente nada más se paraba a ver los sacrificios de lejos. El arca del pacto nos habla de intimidad,
Busca a Dios todos los días, ora, lee, platica con Él, cuéntale tus miedos. Y quizá te estás preguntando lo mismo que yo me he preguntado toda esta contingencia. ¿Y si me enfermo? Quizá alguien de las que nos está escuchando ya enfermó. Quizá algunas de nosotras ya tenemos amigos, familiares, conocidos que han enfermado y que incluso han muerto. ¿Y si me enfermo? Entonces no confío en Dios. Entonces el Salmo 91 fue una mentira. No. Acuérdate de dos cosas que leímos. La primera es, no tentemos a Dios. Vamos a ser obedientes y pongámonos bajo su morada. Pero acuérdate de la promesa que Él hace. Les mostraré mi salvación y les saciaré de larga vida. La vida no termina aquí. La vida no termina en tu último suspiro. Apenas comienza la eternidad. Y solo hay dos caminos. Eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Si tú estás morando bajo la sombra del Altísimo, tú estarás teniendo esa eternidad con Dios. Así que si te enfermas, di como en el Salmo, diré yo, mi Dios en quien confiaré. Confía en Dios. Y también, si enfermas, acuérdate de la promesa. Fíjate lo que Él nos promete. Con Él estaré yo en la angustia. Él va a estar contigo en la angustia de enfermar, en la angustia de tener familiares que enfermen, en la angustia de perder a un ser querido. Él va a estar con nosotros. A nosotros nos toca habitar bajo la sombra del Altísimo. Vamos a terminar con un canto. No es una muy buena grabación, tampoco es perfecta, tiene algunos errores. Me costó mucho trabajo grabarlo, porque muchas de ustedes van a reconocer este canto. Yo lo cantaba con Vicky y de pronto se me hace el nudo en la garganta. Ella ya está en el Señor, ella ya está en la morada bajo las plumas del Altísimo, ¿verdad? Ella ya no tiene que tener temor de la pestilencia, ni de la peste, ni de la mortandad. Nosotros seguimos todavía en este camino, pero vamos a refugiarnos bajo la sombra del Eterno. A la sombra del Eterno tengo grande protección. Hallo paz y dulce calma que me traen aliento aquí. Si abrumado por la carga de la vida en el turbión, voy a Él con su presencia, nueva fuerza pone en mí, nueva fuerza pone en mí. A la sombra del Eterno, Jehová mi fortaleza, mi confianza tengo en Él. Él me libra del peligro, de la muerte y del terror, de los dardos del maligno y de mortandad cruel. Bajo su ala me defiende y me cubre con su amor, y me cubre con su amor. A la sombra del Eterno, a la sombra del Eterno, aunque caigan a mi lado mil y mil por destrucción, ningún mal podrá tocarme, ni la plaga me vendrá, porque en el Señor yo tengo mi refugio y protección. Cuando clamo mis plegarias, complaciente escuchará, complaciente escuchará. A la sombra del Eterno, a la sombra del Eterno,
Él me guarda del tropiezo, la victoria Él me da. En la palma de sus manos, salvo yo me sentiré. En la angustia irá conmigo, largos años me dará. Y su salvación eterna, en la gloria gozaré. En la gloria gozaré. A la sombra del Eterno, a la sombra del Eterno. Vamos a orar. Señor, a veces tenemos miedo, mucho miedo, pero Señor, queremos estar bajo tu sombra, bajo tu abrigo, en ese castillo que eres, bajo tus plumas, Señor, en esa morada. Y sabemos que si estamos ahí, tú estarás con nosotros y eso quita el miedo. Quizá las circunstancias alrededor no cambien, pero sabemos que el Altísimo, el Omnipotente, Jehová, el Creador, está allí, pensando en nosotras, cuidando de nosotras y amándonos. Gracias, Señor, por tu sombra. Gracias por tu cuidado. Gracias por tus promesas. Muéstranos tu salvación. Satisface nuestras vidas, Señor. Líbranos del peligro, pero sobre todo del peligro del miedo que paraliza y que nos hace, Señor, buscar otros refugios. Que seas tú nuestro todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Bendiciones.